tu fidelidad permanece para siempre. Oh Señor, Bendiciones a todos que están viendo este videito. Hoy estaremos hablando sobre Jonás, la historia de Jonás. Y puede abrir su Biblia también, toda la palabra que dice en Jonás, pueden leerlo, pero yo lo voy a hacer muy cortito, voy a ser muy breve. Una vez que Jonás estaba durmiendo, cuando Dios le habló, ¿por qué estás durmiendo?, le dijo, levántate. Con autoridad le dijo que se levante porque estaba durmiendo. Y lo ha hecho que vaya a Nínive. Vas a ir a Nínive porque en ese pueblo hay mucha maldad. A muchos falsos Dios están adorando, le dijo. Ahí vas a ir. Entonces levantó Jonás y fue. Tomó una lancha o tomó una barca, pero no estaba yendo a Nínive, estaba yendo a Tarsis. Desobedeció al Señor. Dice que el barco, cuando se había comprado el pasaje para ir en el barco, se ha embarcado, estaba yendo a Tarsis, no estaba yendo a Nínive. Por eso estaba desobedeciendo Jonás. Y en el barco es que había hartos tripulantes también que estaban yendo ahí a Tarsis. Y entonces Jonás, tan abusivo que estarían, tan enojado, diciendo, ¿cómo me va a mandar el Señor a ese pueblo tan pecador? ¿Cómo voy a ir? Estabas renegando, Jonás. Entonces de rabia se entró, dice, dentro del barco, había estado ya durmiendo, feliz él, porque decía, no, yo no le he obedecido al Señor, me estoy yendo a otro lado, que muere esa gente de Nínive, pero yo no voy a ir. Entonces él no ha obedecido a Dios. Entonces cuando dice que al medio del mar, cuando estaban yendo el barco, ha debido ser demasiado grande el barco, que harta gente había ahí también, pasajeros, tripulantes, capitán. Dice que empezó una tormenta fuerte, que el barco se estaba ya hundiendo. Y el capitán, todos los tripulantes se asustaron. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? El capitán dice que bajó. Dice que había ahí un cuartito. Siempre los barcos tienen así cuartito abajo, ¿verdad? Entonces dice que el capitán bajó y lo vio durmiendo a Jonás. Y le dijo, tú, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás durmiendo? Levántate, le dijo. Entonces Jonás, que se levantó, ora a tu Dios, le dijo. Ora a tu Dios porque el barco se va a hundir. Ora a tu Dios. Y se levantó, dice Jonás, y vio que la tormenta era bien fuerte. Y no sabían por qué estaba pasando la tormenta. Y todos se asustaron, toda la tripulación, toda la gente estaba asustada en ese lugar. Entonces Jonás dijo, ya sortearon, dice, ¿no? Sortearon. Por causa de qué estaba pasando esa tormenta, se estaba hundiendo. Han empezado a sortearse, a echar suerte en la barca, en ese barco que había. Y entonces que justo lo ha salido a Jonás. Y a Jonás lo han dicho, ¿qué has hecho para que se levante esta tormenta? Dinos, ¿qué has hecho? Y Jonás no quería hablar, dice, pero lo han insistido, dice, ¿qué has hecho para que haga tanta tormenta? Y Jonás les respondió, es mejor que ustedes me boten de la barca, le dijo. Quiero que me boten. Si ustedes no me botan, va a empeorar la tormenta. Entonces que lo botaron a Jonás en el mar. Jonás, que estaba cayendo en el mar, ha empezado a clamar, y el Señor, tan sabio, tan inteligente, que nadie puede pasar su inteligencia del Señor, y había puesto, dice, un pez grande y se lo había comido a Jonás. Dice que Jonás, dentro del estómago del pez, ha empezado a arrepentirse, ha empezado a llorar, ha empezado a gemir, ha empezado de todo. Señor, voy a ser obediente, le dijo. Perdóname, Señor, perdóname. Clamó, dice, dentro del pez, Jonás.
Y entonces el Señor es tan misericordioso, entonces al pez, no sé si le dijo, pero le dijo que lo bote a las orillas de Nínive. Y entonces lo botó, dice ahí, el pez salió hasta ahí. Entonces Jonás salió del estómago del pez. Y fue, dice, a Nínive. Y de la gente dice que estaba adorando a diferentes dioses, había mucha maldad en ese lugar. Dice que estaba renegando Jonás, estaba renegando contra Dios también. ¿Cómo va a salvar? Así enojado dice que estaba Jonás. Y entonces ha empezado a proclamar, seguramente abrió una plaza grande, la plaza principal, ahí había empezado a decir Jonás, en 40 días esta ciudad se va a destruir toda esta ciudad, porque estaba enojado Jonás con ese pueblo. También con el Señor se ve enojado, decía, ¿por qué a esta gente va a perdonar? Porque tantas maldades, en ese pueblo había muchas maldades, como ahora hay aquí, ¿no? En Bolivia está pasando así, igualitos que estaban allá. Y el rey dice que escuchó por lo que decía Jonás, que en 40 días se va a destruir todo ese pueblo, toda esa ciudad. Entonces el rey dice, no, hizo llamar a todas las personas, a toda la ciudad, y dijo, 40 días vamos a clamar, se van a vestir de cenizas, dijo así, de luto. Todos se van a vestir, nadie va a comer. A las guaguas que toman pecho, ellos tampoco van a comer. Aún los animales no van a comer, dijo. 40 días vamos a orar, vamos a clamar. Ordenó, decretó el rey. Y entonces que Jonás se enojó, pues con Dios se fue a un desierto. Quería morirse. Él quería morirse. Pero Dios tiene cuidado de sus hijos. Dice que se ha sentado, no había agua, nada en ese lugar. Se ha ido a sentar, quería morirse. Con el Señor estaba enojado, porque le salvaste, yo sabía que tú ibas a salvarle. Es preferible que yo me muera, le dijo al Señor. Y el Señor le cuidaba. Hacía sol, le ha puesto una plantita. Para Dios nada es imposible. Le ha puesto una plantita para que no se solee. Tenía sed, igual agüita goteaba, dice. Porque el Señor tiene cuidado de sus hijos, te cuida a ti, te cuida a tu familia, cuida a todos sus hijos, a los que lo creen. Dice, enojado Jonás estaba, muy enojado con Dios. Entonces, él quería morirse en el desierto. Le daba rabia que el Señor le haya salvado a ese pueblo que ha hecho tanta maldad. Y en ese pueblo que han orado, han clamado a Dios 40 días, 40 noches. Y Dios ha escuchado todas las oraciones, todo. Cuando tú oras, cuando tú pides a Dios, Dios te escucha. Dios te perdona. Este mensaje nos enseña que Dios nos cuida y Dios nos perdona. Te da una oportunidad para que tú te acerques a Dios, y Dios ha dado oportunidad al pueblo de Nínive. Con lo que han clamado 40 días, Dios los ha perdonado a toditos. Y esa ciudad se ha salvado. Tú que estás viendo este video, amado joven, señorita, Dios te ama. Dios puede salvarte. Tal vez dices tú, yo soy pecadora, he hecho muchas cosas en mi vida. Yo soy que no tengo perdón. Dios te perdona porque Dios te ama. Así que esto, Jonás nos enseña eso, la palabra de Dios. Si tú oras, te arrodillas en tu casa, te arrepientes de todas las cosas que tú has hecho, Dios está dispuesto para perdonarte
Y Dios te tiene con sus brazos abiertos que vayas a su camino. Gracias por escuchar este video y vamos a orar para cerrarlo. Padre amado, Señor, te doy gracias por tu enseñanza, por tu palabra, Señor, que tú nos enseñas cada día, Señor, tu palabra. Gracias, bendito Padre. Gracias, maravilloso, precioso Espíritu Santo, Señor, por salvar mi vida, Señor, por salvar la vida de las personas que están escuchando este video, Dios mío, Señor. Toca sus corazones, Papá Jesús, amado Espíritu Santo, Señor. Toca, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, y amén, y amén. Bendiciones a todos que están viendo este video. Hoy estaremos aprendiendo también la palabra de Dios, que dice como título: esfuérzate y sé valiente. Entonces, esta palabra nos vamos a estar enseñando en el libro, en la palabra de Dios, que está en el libro de Josué 1 para adelante. Vamos a leer de 1 al 9. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia y leamos juntos. Así dice la palabra de Dios. Preparativos para la conquista. Atención, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta que el gran río Éufrates, toda la tierra de los ateos hasta el gran mar donde se pone el sol, y será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, en todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces vamos a orar. Padre amado, Señor, amado Espíritu Santo, danos sabiduría, Señor, para entender tu palabra, Papito Jesús. Guíanos, Señor, toda tu palabra sea conforme a ti, que está escrito la palabra, Padre amado. Gracias te damos, Señor, a todas las personas, Señor, que están viendo este video también, dale sabiduría para que entienda, Señor. Gracias, amado, precioso Espíritu Santo, y amén, y amén, y amén. Nos enseña la palabra de Dios, donde dice, ¿no?, cuando esfuérzate, sé valiente. Entonces yo te pregunto, te digo,
Prepárate en este mensaje para conquistar tus milagros. Nosotros cuando estamos con Dios, todo nos va a salir bien. Por eso dice la palabra de Dios, esfórzate y sé valiente. Cuando nosotros tenemos fe en nuestro Dios, entonces todo nos va a ir bien. A veces pasamos desiertos. Tal vez tú dirás, ¿qué es el desierto? Josué pasó un desierto junto con Moisés. Cuando estaba Moisés vivo, todavía no habían terminado de pasar el desierto. Murió Moisés, después de tiempito, seguía caminando Josué con muchos seguidores, con mucha gente, y han pasado el desierto. Tú dirás, ¿qué es el desierto? El desierto es tu problema. Tal vez tienes problema de deuda y tú dices, tanto estoy orando, he recibido a Jesús, he recibido a Dios, pero nada pasa. Tanto clamo todos los días, le oro, le pido al Señor y nada pasa. Tal vez tienes un enfermo en tu casa, está desahuciado del médico y tú pides al Señor que sane a ese enfermo, que lo sane a tu familia, pero a veces nosotros decimos, no nos escucha el Señor. En vano estoy orando, pido a Dios, no pasa nada. Eso es tu desierto. Tal vez tú no puedes conseguir trabajo, vas a un lado, vas a otro lado y no puedes conseguir un trabajo. Pero cuando tú tienes fe y estás con nuestro Jesucristo, todo te va a ir bien. Todo te va a ir bien, amado hermano, que tú estás escuchando esta palabra. No desmayes, no te apartes de la ley del Señor, porque Dios tiene preparado para tu vida. A veces muchos desiertos pasan, tenemos que pasar los desiertos. Tenemos que pasar los desiertos. ¿Sabes por qué tenemos que pasar los desiertos? Esos desiertos te hacen valiente, te sigue haciendo adelante. Tienes desiertos, ese ratito haces el nombre de Jesús, porque cuando tú estás bien, tienes trabajo, tienes tu casita, tienes tu auto, no te recuerdas del Señor. Pero cuando tú estás pasando o estamos pasando un desierto, doblamos rodilla. Decimos, Señor, ¿por qué no me está pasando esto? Tanto te clamo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Así. Entonces eso te acerca más a Dios. Más nos acercamos a Dios porque le pedimos, porque estamos clamando a nuestro papá. Y nuestro papá siempre nos escucha. Es como cuando llueve, se moja a todos, llueve fuerte, ¿verdad? Y nosotros a veces de miedo estamos, para que no nos moje la lluvia, estamos de miedo, nos ocultamos. Así es nuestros problemas. A veces tú, con tus problemas, más te sientes mal, no sabes qué hacer, pero la tormenta pasa. Nada es eterno. La tormenta pasa, cuando la lluvia pasa, sale el lindo sol, ¿verdad? Es igualito. Tú tienes que seguir. Tú tienes que salir del desierto. Por eso yo te decía, tal vez tu desierto es tu problema. Y vienen pruebas. Y a veces nosotros decimos a Dios, ¿por qué me vienen pruebas? Leo tu palabra, hago todas las cosas que me dice, ¿por qué? ¿Por qué viene la prueba? A veces no entendemos. Tal vez tú eres, digamos, humilde, no humilde, sino, ¿cómo se podría decir? No te gusta ceñirte, digamos, una palabra, ¿no? Ser humilde, la gente te dice algo, te callas. Entonces, humisa, como decir.
Entonces nosotros no tenemos que ser así, porque tenemos un papá que puede. Por eso, cuando estás con tu papá, no te da miedo, ¿verdad? Cuando somos chiquitos, agarró a tu papá, a tu mamá, vas y provocas a los chiquitos. ¿Qué causa que es conmigo así? Así igualitos somos nosotros. Cuando nos agarramos de nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro papá. Tenemos que ser valientes. Pues yo te decía, cuando hay problemas, tienes que agarrarte más del Señor. Tienes que tener más fe con Él. Porque tu enfermedad va a pasar, es pasajero, si tú lo crees a Dios. Si tú estás buscando trabajo, no te dan trabajo porque Dios quiere darte un trabajo muy bonito, muy bien pagado. Por ejemplo, un ejemplo te doy. El oro es bruto. Tú ves que el oro no es finito. El oro bruto tiene que pasar por el fuego. Cuando pasa por el fuego, no se quema, ¿verdad? No se deshace el oro. Entonces lo vas puliendo el oro, le vas puliendo. Ves esos aros tan bonitos que se ponen las señoras, los jóvenes, todos, ¿verdad? Así pulido tenemos que ser nosotros en el camino del Señor. Por eso a nosotros nos hace aprender de todos los modos. Por ejemplo, un ejemplo te doy. Tú no sabes hacer nada en tu casa. Tu mamá no te ha enseñado, digamos, a hacer ni cocinar, ni hacer la limpieza, nada. Pero cuando muere tu mamá, sí o sí tienes que aprender. Pero aprendes, ¿verdad? Y sales adelante. Es igualito con el Señor. Esas pruebas que decimos, nos hacen más fuerte para salir adelante, para que no te quedes atrás. Entonces nos enseña la palabra de Dios que tenemos que ser fuertes y valientes. Y la ley, como dice la palabra de Dios, no tiene que apartarse la palabra de Dios ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Eso tenemos que aprender, porque por más tienes un problema gigante, bien grande, y muchos decimos, como a mí nadie ha pasado lo que he pasado yo, nadie lo ha pasado, es gigante su problema. Pero yo te digo, querido hermano, que tú estás viendo este video, nuestro Dios es más grande que tu problema, que es gigante. Eso nos enseña la palabra de Dios, amados. Todo es pasajero, todo es pasajero, todo es pasajero. Con nuestro Señor Jesús somos más que vencedores. Los gigantes serán derrotados con nuestro Señor Jesucristo. Lo que está con nosotros es más grande que tu gigante. A ver, vamos a leer Romanos 8:15. Leamos, así dice la palabra de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, cuando tú estás en problemas, tienes que clamar, decirle al Señor, Señor, sálvame, ayúdame, Señor, porque estás pidiendo a tu papá. Eso nos enseña en Romanos, porque nuestro papá es Él. Todo lo que tiene nuestro papá nos pertenece. Entonces tenemos que buscarle a Dios. Y vámonos al libro de Timoteo, 2 Timoteo 1:7. Así nos dice la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando estamos con Dios, nosotros no tenemos que tener miedo a nadie, porque estamos con nuestro papá. Ese ejemplo les ponía a los chiquis cuando están con su papá, no le tienen miedo a nadie, porque saben que está su papá, saben que ellos les va a defender. Entonces igualito nosotros tenemos que ser como un niño, no tenemos que tener miedo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, nos ha dado un espíritu de valentía. Ahora nos iremos a Salmos 23.
Y todos saben eso de memoria. Busquen su Biblia. Salmos 23, vamos a leer, dice así la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar delicados pastos me hará descansar, junto de aguas de reposo me pastoreará. Fortalecerá mi alma y me guiará por sendas de justicia por el amor de su nombre. Qué lindo, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, amado hermano, te aliento que sigas en el camino del Señor, que nunca te apartes ni un milímetro, nada, porque Dios está contigo. El desierto va a pasar, después nada te va a faltar, no te va a faltar salud, no te va a faltar trabajo, no te va a faltar gozo, ni alegría, no te va a faltar la salvación, no te va a faltar el socorro, no te va a faltar el pan de cada día, ni el aceite, ni el vino. Qué lindo, ¿verdad? Dios no te va a hacer falta en tu camino que estás, en tu casa que estás, con tu familia que vives. No te alejes del Señor. Así que tú prepárate, hermano, prepárate para recibir estas bendiciones, entonces prepárate para conquistar tus milagros. Porque Dios está contigo. Pues por eso decía este tema, esfuérzate y sé valiente. Porque Dios está con nosotros. Amado hermano, yo te animo que nunca te alejes del camino del Señor, que sigas adelante, que la paz de Dios esté contigo. Y oremos un momento. Gracias, Señor, por este momento. Señor, he escuchado tu palabra, Padre, y lo he recibido, Señor. Yo voy a practicarlo, Señor, y te voy a seguir y te voy a buscar cada momento. Amado Espíritu Santo, te doy gracias por este momento, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén y amén. Bendiciones y paz de Dios. Que siga la alabanza. Bendiciones a todos que están viendo este videito. Hoy estaremos hablando, no te des por vencido. Muchas veces nos damos por vencido, ¿no? Cuando tenemos problemas. Entonces hoy estaremos hablando, estaremos aprendiendo la palabra de Dios. Y oremos antes para que el Señor nos guíe, nos dé sabiduría para leer la palabra de Dios. Amén. Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor, en este momento. Te doy gracias por esas vidas que están escuchando también este video, están viendo, Señor. Te doy gracias, Señor, por ellos también, Papito Jesús. Haznos entender tu palabra, Señor. Gracias, maravilloso, precioso Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Está en el libro de Romanos 8:35 para adelante. Vamos a leerle en traducción lenguaje actual para entenderlo mejor. Así dice la palabra de Dios. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nadie ni nadie, ni el problema, ni los sufrimientos, ni las dificultades, tampoco podrá hacerlo el hambre ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. A veces nosotros le pedimos al Señor que nos bendiga, digamos, puede ser con una casita, puede ser con un autito, no pasa nada. Si tú dices, tanto he orado, tanto he pedido al Señor, no me voy a apartar, eso no está bien, porque el Señor te va a dar en el momento. Cuando tú necesitas, el Señor no se puede atrasar ni adelantar, en su momento te va a dar el Señor. Cuando te dicen tus jefes igual, hasta hoy has trabajado y te voy a retirarles, no te asustes, porque el Señor tiene algo grande más preparado para ti. Cuando se cierre esa puerta, el Señor te lo abre una puerta mucho mejor todavía. El Señor siempre es fiel con nosotros, siempre ha sido fiel.
Un ejemplo te doy de los 3 jóvenes, cuando lo han metido al horno de fuego, Dios ha sido fiel, no se han quemado ellos. Y decía la gente, no, pero hemos metido 3, ahí hay 4, porque en ahí estaba el Señor, estaba con ellos. Y los jóvenes han salido sanitos. Y la gente ha dicho, ahora sí creo que Dios existe. Entonces así es nuestro problema a veces. A veces nosotros nos queremos arrinconar a un rincón porque ya no te da el Señor, porque si no te están botando de la casa, ¿ahora a dónde voy a ir? Tal vez tú vivías en un cuartito y el Señor te quiere dar un departamento. El Señor siempre ha sido fiel. Y podemos también mencionar de David. David era un pequeño esa vez cuando va a pelear con Goliat. Goliat es tu problema que tú tienes, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha hecho el Señor? Se ha glorificado en David. David se ha glorificado porque Dios no te puede dejar, no te puede hacer quedar mal. Siempre Dios es fiel y te va a sacar de ese lugar que tú estás. Eso nos enseña, y por este día no te des por vencido, amado hermano, amada hermana, señorita, tal vez tú tienes problema en tu colegio, no puedes estudiar, no puedes pasar los cursos, pero no te quedes. Estudia, dale duro al estudio. Por eso dice el tema, no te des por vencido. Con Jesús somos más que vencedor con nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver de José. José ha pasado tantas tribulaciones que sus hermanos le odiaban. Tal vez a ti la gente te odia, pero siempre Dios se va a glorificar en tu vida. Dios siempre te va a levantar. Dios no te va a dejar que quedes ahí donde estás. Dios quiere usar tu vida, quiere levantarte tu vida, como a José. A José sus hermanos le odiaban, lo han tirado al pozo, lo han vendido. Saben todos esa historia de José, y Dios ha sido fiel. Lo ha llevado a la casa del general Potifar. Él ha sido prosperado y ha hecho prosperar esa casa. Cuando tú también vais a otra casa, siempre vas a ser bendecido. Cuando pones tus pies en esa casa, es bendecido. Dios es fiel, por eso les digo, somos más que vencedores con nuestro Señor Jesucristo. Y tú no tengas miedo de hacer algún negocio con el nombre de Jesús, te va a salir todo bien. Y José, ¿dónde ha llegado? A ver, siendo hijo de Dios que no nos quería, ¿no? Ha llegado en Egipto, ha sido el gobernador. Y el Señor así te quiere poner a ti, te quiere hacer sentar con los príncipes, con los reyes. ¿Acaso tú no quieres eso, amado? Entonces, por eso tenemos que creer, tenemos que ser fiel. Por eso este tema es, no te dejes por vencer. No te dejes vencer, amados hermanos, seguí adelante. Entonces, hasta cancioncitos hay, amados hermanos, pueden escuchar las alabanzas, cómprense alabanzas, los que se escuchan, las iglesias escuchas. Dice, no ves, yo no me doy por vencido, jamás me rendiré. No nos vamos a rendir, porque estamos con nuestro Señor Jesucristo, porque Él va como un poderoso gigante delante de nosotros. Donde tú vayas, está Él. Por eso este tema dice, no te des por vencido, amado. ¿Quién te va a apartar de la muerte, la hambre, las dificultades? ¿Quién te apartará del camino del Señor? Nadie, hermano, nadie te puede apartar. Siempre el Señor se va a glorificar en tu vida. Te va a dar, si estás por morir, el Señor te va a dar una oportunidad. Entonces, así que adelante, no te des por vencido, amado hermano, joven que estás tú estudiando en la universidad. No te des por vencido. Si estás perdiendo una materia, pedí al Señor sabiduría y Él te va a dar. Y te va a poner de cabeza, nunca vas a ser cola, porque los hijos de Dios nunca somos cola, somos cabeza en todas partes, amados jóvenes, señoritas.
Te digo que tú busca una iglesia por ahí cerca de tu casa, congrégate, busca a Dios, para que tú seas más que vencedor. Bendiciones para todos que están viendo este video. Tal vez ha sido de mucha bendición para todos. Bendiciones y la paz de Dios siempre reina en sus corazones.